Bienvenidos a la clase teórica sobre pruebas diagnósticas. Hoy hablaremos de los conceptos básicos y definiciones de las pruebas diagnósticas, de sus atributos, de los conceptos de sensibilidad y especificidad, de los valores predictivos, de las curvas ROC, de las razones de verosimilitud y finalmente diremos algunas palabras sobre los procedimientos de screening o tamizaje. Definiciones. Las pruebas diagnósticas son las herramientas que nos permiten disminuir la incertidumbre diagnóstica para establecer estrategias en relación a las decisiones clínicas. Estas incluyen a procedimientos como el interrogatorio, el examen físico y todos los test diagnósticos. Las pruebas diagnósticas solo tienen valor cuando permiten tomar una decisión clínica, es decir, cuando permiten modificar el tratamiento o el proceso diagnóstico y cuando proporcionan información pronóstica. En medicina se trabaja cotidianamente en un entorno de incertidumbre, ya que el proceso diagnóstico es imperfecto y nos obliga a trabajar con probabilidades en lugar de certezas. Muchas veces es necesario simplificar los datos para facilitar la toma de decisiones, lo que se logra mediante la dicotomización. Por ejemplo, cuando se adopta un punto de corte en el valor de una variable cuantitativa para establecer un diagnóstico, o mediante el uso de escalas ordinales, como la división de las enfermedades en estadios según los valores de una variable cuantitativa que tenga el paciente. En suma, las pruebas diagnósticas son herramientas de cualquier naturaleza que nos ayudan a tomar decisiones con respecto a conductas tanto diagnósticas como terapéuticas, mediante la disminución de la incertidumbre diagnóstica. El proceso diagnóstico puede dividirse en varios niveles que se condicen con distintos valores de probabilidad. La probabilidad preprueba está definida por dos factores: la prevalencia de la patología en cuestión y las características del paciente, que afectan la probabilidad de que la padezca. Luego de la entrevista y el examen físico, se llega a una presunción diagnóstica, que es la que motiva la decisión de solicitar otro tipo de pruebas diagnósticas que aumentan la precisión de la estimación de la probabilidad que tiene el paciente de tener la enfermedad. Luego de la ejecución de las pruebas diagnósticas, se arriba a la probabilidad post-prueba, es decir, a la probabilidad que tiene el individuo de estar cursando la patología. La toma de decisiones terapéuticas se hace luego de determinar la probabilidad individual. La ejecución de una prueba diagnóstica clasifica a los pacientes en positivos o negativos. Esta clasificación no siempre se condice con la realidad patológica del paciente. Un paciente con un test positivo puede no tener la enfermedad. En estos casos decimos que estamos frente a un falso positivo. De manera análoga, un paciente con un test negativo puede padecer la enfermedad, con lo que estaríamos ante un falso negativo. Esta clasificación es importante para la evaluación del comportamiento de las pruebas diagnósticas. Atributos de las pruebas diagnósticas. Los atributos que deberían tener las pruebas diagnósticas son los siguientes. La reproducibilidad es la capacidad de la prueba de producir los mismos resultados cuando se repiten iguales condiciones. La exactitud o precisión es la capacidad de producir resultados cercanos a la verdadera condición del paciente. La validez es la capacidad de medir en forma adecuada el fenómeno que se pretende medir. Un test diagnóstico ideal clasifica correctamente a todos los individuos, es decir, que siempre es positivo en los enfermos y siempre es negativo en los sanos. Desafortunadamente, ninguna prueba diagnóstica cumple con estos requisitos. Parámetros de evaluación de las pruebas diagnósticas. ¿Cómo se evalúan las pruebas diagnósticas? Obviamente, para evaluar algo debemos tener algo con que compararlo. Las pruebas más sencillas se usan como proxy de maneras más exactas o precisas de establecer la presencia de una enfermedad, entendiendo que existe un riesgo de clasificación errónea que se justifica mediante la seguridad o la conveniencia de la prueba más sencilla. Para que una prueba sencilla sea útil, el riesgo de clasificación errónea debe ser conocido y ser aceptablemente bajo. Esto requiere una comparación de la prueba en cuestión con un estándar apropiado.
A la prueba o criterio que diagnostica la enfermedad con mayor certeza de acuerdo con el conocimiento actual le llamamos Gold Standard o patrón oro. Habitualmente se trata de pruebas complejas, caras o riesgosas, pero en algunos casos pueden ser igualmente pruebas sencillas. A veces el patrón oro es el seguimiento del paciente para ver cómo evoluciona. Hay algunas condiciones o enfermedades para las que no existe un patrón oro. Además, en ocasiones es necesario tener en cuenta la posibilidad de que la prueba que está siendo evaluada sea mejor que el patrón oro, lo que complejiza algunos análisis. Para la comparación entre la prueba a estudiar y el patrón oro se utiliza la siguiente tabla. Como se puede ver, en las columnas colocamos los resultados de la prueba patrón oro y en las filas los de la prueba que se pretende evaluar. Los pacientes con un resultado positivo en el patrón oro se consideran enfermos y los que tienen un resultado negativo, sanos. De esta manera, los pacientes se clasifican en 4 grupos: verdaderos positivos, falsos negativos y verdaderos negativos. La prevalencia de la enfermedad se calcula sumando los verdaderos positivos con los falsos negativos y dividiéndoles entre el total de pacientes. La tabla se utiliza para el cálculo de 4 parámetros de las pruebas diagnósticas: la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos positivo y negativo. La sensibilidad y especificidad nos hablan de la capacidad discriminativa de la prueba, es decir, de su capacidad de distinguir entre los pacientes enfermos y los sanos. Los valores predictivos nos hablan de la capacidad predictiva de la prueba, es decir, de su capacidad de identificar correctamente a los enfermos y a los sanos. Se trata de una diferencia sutil pero importante que explicaremos a continuación. La sensibilidad corresponde a la proporción de las personas enfermas que tienen un resultado positivo en la prueba. Puede pensarse como una probabilidad. Es la probabilidad de que la prueba sea positiva dado que una persona tiene la enfermedad. Una prueba sensible detectará la mayoría de los casos de la enfermedad y tendrá una baja tasa de falsos negativos. Las pruebas altamente sensibles se usan cuando la enfermedad es grave y tiene un tratamiento específico, por lo que es importante no pasar por alto ningún caso. Para el cálculo de la sensibilidad utilizamos solamente la columna de los pacientes con un resultado positivo en la prueba Gold Standard, o sea que solamente utilizamos los datos de los pacientes enfermos. La sensibilidad corresponde al cociente entre los verdaderos positivos sobre el total de los enfermos. Se suele expresar en forma de porcentaje. La especificidad es la proporción de las personas sanas que tienen un resultado negativo en la prueba. También puede pensarse como una probabilidad. Es la probabilidad de que la prueba tenga un resultado negativo dado que la persona está sana. Una prueba específica clasificará a individuos sanos como enfermos con muy baja frecuencia. Las pruebas altamente específicas se utilizan con fines confirmatorios, por ejemplo, para confirmar un diagnóstico en un paciente con una prueba altamente sensible que fue positiva. Para el cálculo de la especificidad de la prueba, utilizamos solamente la columna correspondiente a las personas sanas. Se calcula como el cociente entre los verdaderos negativos sobre el total de personas sanas. La sensibilidad y especificidad son útiles al momento de elegir la prueba a utilizar en una situación dada. Una prueba sensible es más útil cuando su resultado es negativo, pues descarta la enfermedad. Una prueba específica es más útil cuando su resultado es positivo, pues confirma la enfermedad. La sensibilidad y especificidad son propiedades intrínsecas de las pruebas, es decir, que no se modifican según la prevalencia de la enfermedad, como si es el caso de los valores predictivos. Estos parámetros no nos informan sobre la probabilidad de que una persona esté sana o enferma según el resultado del test, por lo que tienen poca utilidad en el entorno clínico para la interpretación de los resultados de las pruebas. A continuación vamos a hablar de los valores predictivos, que nos hablan de la certeza del test y de su capacidad predictiva, por lo que son más útiles en el entorno clínico.
Los valores predictivos informan de la probabilidad de que una persona esté enferma o sana de acuerdo con el resultado del test, lo que llamamos probabilidad post-prueba. Como nos hablan de la probabilidad de que una persona esté enferma, dependen de la prevalencia de la enfermedad en la población de la que proviene el paciente. El valor predictivo positivo es la probabilidad de que un individuo con un test positivo esté enfermo, es decir, la probabilidad condicional de que la persona tenga la enfermedad dado que el resultado de su test fue positivo. Esta probabilidad es la que a uno le interesa conocer cuando solicita una prueba diagnóstica en un entorno clínico. Para el cálculo del valor predictivo positivo se utiliza la fila de la tabla de contingencia correspondiente a los pacientes que tuvieron un resultado positivo en la prueba. Se calcula como el cociente entre los verdaderos positivos y el total de los positivos, independientemente de su estatus como enfermos o sanos. El valor predictivo negativo es la probabilidad de que un individuo con un test negativo esté sano, es decir, la probabilidad condicional de que la persona no tenga la enfermedad dado que el resultado de su test fue negativo. Esta probabilidad también interesa cuando se solicita una prueba diagnóstica en un entorno clínico, ya que nos habla de qué tan seguros podemos estar de que la persona no tiene la enfermedad en cuestión. Para el cálculo del valor predictivo negativo se trabaja con la fila de los pacientes que tuvieron un resultado negativo en la prueba que está siendo evaluada. Se calcula como el cociente entre los verdaderos negativos y el total de negativos. Los valores predictivos dependen directamente de la prevalencia de la enfermedad en la población de la que provienen los pacientes. El valor predictivo positivo aumenta a medida que sube la prevalencia de la enfermedad y el valor predictivo negativo aumenta a medida que disminuye la prevalencia de la enfermedad. Podemos utilizar como ejemplo el uso de test de antígeno para SARS-CoV-2. El test de antígeno de flujo lateral es menos sensible y específico que el test de PCR, que tiene valores de sensibilidad y especificidad cercanos al 100%, pero es mucho menos costoso y se obtienen resultados en forma inmediata sin necesidad de utilizar equipamiento de laboratorio. En un escenario con alta circulación de SARS-CoV-2, el valor predictivo negativo del test será bajo, por lo que no se puede estar muy seguro de un resultado negativo de un test de antígeno, y probablemente sea mejor pedir un PCR a los pacientes que dan negativo en el test de antígeno. En cambio, el valor predictivo positivo es alto, por lo que la probabilidad de que un positivo no tenga la enfermedad es baja y no es necesario hacer un test de PCR para confirmar el diagnóstico. El test de antígeno es suficientemente confiable en esta situación. En un escenario de baja circulación viral, la interpretación de los resultados del mismo test es muy diferente. La baja prevalencia de la infección determina que el valor predictivo negativo del test sea alto, por lo que un test negativo, cuando la prevalencia es baja, es suficiente para descartar el diagnóstico sin necesidad de solicitar un test de PCR. En cambio, la situación de baja prevalencia hace que el valor predictivo positivo sea también bajo, por lo que la probabilidad de que una persona con un test positivo tenga el virus es también baja. En esta situación puede plantearse solicitar un test de PCR a los pacientes que tengan un resultado positivo, ya que la probabilidad de que se trate de un falso positivo es alta. Para intentar comprender mejor los valores predictivos, puede ser útil pensar en escenarios extremos, en los que la prevalencia corresponda al 100% o al 0% de la población. En la primera situación consideraremos una prevalencia del 100%. En un caso así, el valor predictivo positivo sería del 100%, por lo tanto, todos los positivos serían verdaderos positivos. El valor predictivo negativo correspondería al 0%, por lo que todos los negativos serían falsos negativos. En una situación en la que la prevalencia de la enfermedad fuera de 0%, ocurriría lo contrario. El valor predictivo positivo sería de 0%, es decir, que todos los positivos serían falsos positivos. Y el valor predictivo negativo sería de 100%, o sea que todos los negativos serían verdaderos negativos.
En general, para cualquier enfermedad, nos encontraremos en una situación intermedia, en la que los valores predictivos se van modificando en forma gradual. Curvas ROC. Muchas de las variables con las que se trabaja en entornos clínicos son variables cuantitativas continuas, lo que nos obliga a trabajar con puntos de corte para definir categorías de positividad o negatividad. Para definir el punto de corte, buscamos el valor de la variable que presente los mayores valores de sensibilidad y especificidad. Las curvas ROC son representaciones gráficas de la sensibilidad y especificidad de las pruebas diagnósticas para distintos valores del punto de corte. Este es un ejemplo de una curva ROC. En el eje de las abscisas se representa la tasa de falsos positivos, calculada como el complemento de la especificidad y expresada en valores porcentuales. En el eje de las ordenadas se grafica la sensibilidad. Los tests que tienen un mejor desempeño se ubican en la esquina superior izquierda de la curva, ya que la precisión del test corresponde al área bajo la curva. Los tests de menor calidad se aproximan a la diagonal que va desde la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha, que corresponde a la línea punteada en azul. Un test que tenga una curva así es incapaz de discriminar a los pacientes. El mejor punto de corte es el que maximiza la sensibilidad con la menor tasa de falsos positivos y se ubica en el hombro de la curva. Razones de verosimilitud. Las razones de verosimilitud son una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones clínicas frente a la solicitud de algún test diagnóstico, porque son valores independientes de la prevalencia de la enfermedad, como la especificidad y la sensibilidad, pero que permiten el cálculo de probabilidades condicionales, como los valores predictivos. La razón de verosimilitud para un resultado X de una prueba es el cociente de la probabilidad de obtener ese resultado en personas con la enfermedad sobre la probabilidad de obtener ese resultado en personas sin la enfermedad. Entre mejor es el test, más se alejan las razones de verosimilitud del número 1. La razón de verosimilitud positiva es un cociente de dos probabilidades condicionales. La probabilidad de que el test sea positivo dado que el paciente tiene la enfermedad sobre la probabilidad de que el test sea positivo dado que el paciente no tiene la enfermedad. Esto corresponde al cociente de la sensibilidad sobre el complemento de la sensibilidad, es decir, 1 menos la sensibilidad. La razón de verosimilitud negativa, en cambio, es su inverso, es el cociente del complemento de la sensibilidad sobre la sensibilidad. Las razones de verosimilitud se interpretan en forma análoga a los odds o momios. Una razón de verosimilitud positiva de 13 significa que la chance de que la prueba sea positiva en una persona enferma versus una persona sana es de 13 a 1. Una razón de verosimilitud negativa de 0,07 quiere decir que la chance de que la prueba sea negativa en una persona enferma versus una persona sana es de 0,07 a 1. ¿Por qué usar razones de verosimilitud cuando su interpretación es tan compleja? En primer lugar, se puede calcular la razón de verosimilitud para cada resultado individual de un test. Además, como se pueden utilizar razones de verosimilitud para distintos niveles de anormalidad de un test, se les puede asignar más peso a valores más extremos. El nomograma de Fagan es una herramienta gráfica que permite calcular la probabilidad post-prueba de un test diagnóstico usando como datos de entrada la prevalencia de la enfermedad y la razón de verosimilitud del valor de la prueba que se obtuvo en el paciente. Si la razón de verosimilitud positiva es mayor a 10, se produce un gran aumento de la probabilidad post-prueba versus la pre-prueba y el test es excelente. Si el valor del LR está entre 5 y 10, se dice que el test es bueno. Si la RB positiva está entre 2 y 5, se produce un aumento pequeño, por lo que el test aporta poco. Si es menor a 2, el aumento es insignificante, por lo que el test se considera inútil. Para las razones de verosimilitud negativas, un valor menor a 0,1 nos habla de un descenso grande en la probabilidad post-prueba con respecto a la pre-prueba, por lo que el test es excelente. Si el valor está entre 0,1 y 0,2, el descenso de la probabilidad es moderado y se considera que el test es bueno.
Si está entre 0,2 y 0,5, el descenso es pequeño y el test tiene poco valor. Una RB negativa que esté entre 0,5 y 1 nos habla de un descenso insignificante en la probabilidad, con lo que estaremos frente a un test inútil. Para utilizar el nomograma se debe trazar una línea recta desde la prevalencia de la enfermedad en la población general hasta el valor de la razón de verosimilitud de la prueba y continuarla hasta conseguir un valor de probabilidad post-test. En este caso, con una prevalencia de 5% y una prueba con una razón de verosimilitud positiva de 13, llegamos a una probabilidad post-prueba del 40%. Tamizaje o screening. El screening o tamizaje es el uso de pruebas diagnósticas amplias y rápidamente disponibles para la presunta identificación de enfermedades o defectos no reconocidos. Su objetivo es la detección precoz de enfermedades cuyo tratamiento oportuno mejora su pronóstico y que dan pocos o ningún síntoma al inicio de su historia natural. Algunos ejemplos clásicos son el cáncer de cuello uterino o el hipotiroidismo congénito. ¿Cuándo se justifica un programa de screening? La enfermedad debe ser un problema de salud importante para el individuo y la comunidad. Debe existir un tratamiento con resultados aceptables para los pacientes. Todas las etapas de la historia natural de la enfermedad deben ser conocidas. La enfermedad debe tener un periodo de latencia identificable y en el cual el individuo es asintomático. Deben existir exámenes de screening adecuados para la detección de la enfermedad en la fase previa a la aparición de los síntomas. Los servicios de salud deben contar con las condiciones necesarias para establecer el diagnóstico y para tratar a los pacientes que resulten positivos al momento del screening. Deben existir criterios y normas bien establecidos para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. El tratamiento en etapa temprana debe mejorar el curso y pronóstico de la enfermedad. El costo del programa de screening debe ser proporcionado en relación al total de gastos en salud de un país o región, y el programa de screening debe ser continuo en el tiempo y no un hecho aislado. Para poder ser usada como tamizaje, una prueba diagnóstica debe ser sencilla de aplicar, requerir preparación mínima, ser accesible y tener bajo costo. Debe ser aceptable tanto para el paciente como para el equipo asistencial que la aplica y debe ser altamente segura para el paciente, ya que se aplicará mayoritariamente en la población sana. Como las pruebas de tamizaje se usan en personas asintomáticas, siempre estaremos ante una prevalencia baja, por lo que deben utilizarse pruebas de alta sensibilidad capaces de detectar la enfermedad en etapas tempranas. Su uso en poblaciones con baja prevalencia implica un bajo valor predictivo positivo, con el consiguiente riesgo de sobrediagnóstico y subsecuente sobretratamiento, lo que puede generar daños a los pacientes. El riesgo de sobrediagnóstico puede disminuirse mediante la concentración de los esfuerzos en grupos de pacientes que tengan mayor riesgo de sufrir la enfermedad, como por ejemplo el screening de hepatitis B en usuarios de drogas intravenosas, mamografías en mujeres de mayor edad o con antecedentes familiares de cáncer de mama. Para evitar este tipo de situaciones, los programas de screening deben ser evaluados mediante la aplicación de ensayos clínicos del tipo del ensayo de campo para evaluar su impacto sobre la mortalidad general de los pacientes. Guía para la evaluación. En esta diapositiva podemos ver las grillas que utilizaremos en el trabajo práctico para la evaluación de un estudio de pruebas diagnósticas. Muchas gracias. Por preguntas o dudas pueden dejar mensajes en el foro de EVA, en los comentarios del video o por mail.